buenos días, hermanos. Que el Señor los bendiga. Damos gracias a Dios en esta hermosísima mañana aquí en Tlaxiaco. Ya se empiezan a sentir los fríos porque prácticamente ya estamos en otoño. Y es una grande bendición, hermanos, poder disfrutar de su palabra. Y pues continuamos, hermanos, con la reflexión de hoy, ¿verdad? Estamos a 11 a 10 de noviembre, 10 de noviembre. Y pues hermanos, continuamos en Santiago, ¿no? Te invito a reflexionar en esta hermosa mañana, en el versículo 12, respetando las divisiones que trae ahí, ¿verdad? Sugeridas, porque recordemos que eso no viene en los originales de hace tiempo, sino que escribían toda la carta completa, pero pues hay algunas sugerencias, pero realmente no debe ser nuestra base, pero me voy a apoyar, ¿verdad? Siempre en estas meditaciones porque veo en el versículo 19, dice que por esto, ¿no? Entonces ahí marca una clara continuidad a otro pensamiento. Pero hermano, vamos a estar en capítulo 1, 12 al 18. 12 al 18 vamos a estar viendo en esta hermosísima mañana. Y hermanos, el tema de hoy se llama soportando la tentación. Soportando la tentación. Eso es lo que se llama hoy, el día de hoy. Y pues quiero compartirte, hermano, la bendición de poder entender un poco más su palabra y decirte que se puede soportar la tentación. Sí se puede. Muchas de las veces el cristiano le cuesta entender que se puede soportar. Le es más fácil decir que la carne es débil, le es más fácil decir que si David pecó, yo también. Le es más fácil decir que si Pedro negó y judaizó, pues qué nos espera a nosotros, etcétera, 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 ¿verdad? Pero Santiago nos enseña en esta mañana que es bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Quién de nosotros, hermanos, no ha sufrido algunas tentaciones? ¿Quién de nosotros no ha estado batallando por ciertas cuestiones? La mayoría, no puedo decir que todos, porque hay hermanos que sí viven de manera total la resistencia a la tentación. Pero hermano, déjame decirte desde mi testimonio que se puede resistir. Y cuando decimos tentación, hermanos, es todo aquello que te lleva a pecar. No solamente es la cuestión carnal o la cuestión de alguien que X o Y tenga algún tipo de adicción o de vicio. No. La tentación también puede presentarse cuando estás en el hogar, estás con tu esposa o esposo, estás con tus papás, con tus hermanos, con tus hijos y hay algo, hay un hecho que te pone incómodo y te molesta. Y déjame decirte, hermanos, que muchas de las veces a nosotros caemos a lo mejor en el enojo, en algo impulsivo, ¿no? Eso también es tentación. Algo que te lleva, que te quiere provocar enojarte, es tentación. Algo que te llega inclusive a pensar cosas que no son buenas, también es tentación. Tenemos que entender, hermanos, que la tentación es profunda. Y vemos, hermanos, que entonces dice, quien soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida, que Dios ha prometido a los que la aman. Vemos que en el versículo anterior hablaba de la prueba. La prueba tiene que resistirse, dice ahí, ¿verdad? Sumo gozos cuando hayáis diversas pruebas. Por eso Santiago dice diversas pruebas. Porque las pruebas son cuestiones que a veces tú ni la debes ni la temes, pero cuando te llevan dice ahí el versículo 3, ¿verdad? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Siempre toda prueba o tentación va directamente a probar la fe, hermano. Y es lo que yo te quiero compartir en esta hermosísima mañana. Hermanos, la tentación se puede resistir, la prueba también. Una vez escuchaba a un pastor, ¿verdad? De nuestro hermano Rafael Martínez Zavala, y se me quedó bien bonito grabado esa enseñanza. Él en su perspectiva decía, cuando tú te enfrentas a la tentación o algo difícil, porque dice Santiago, diversas pruebas de diferentes circunstancias, ¿no? Y tú te enfrentas dice, a la tentación, base de la vida, viene la tentación, dice, y si caes, te hace bajar en tu crecimiento espiritual.
Pero si la resistes, continúas ante la tentación. Si ante la tentación tú resistes, tú continúas igual. Pero la prueba es algo como la de Job, que Job sin causa alguna, sin nada de él, ni nada, ni consecuencias de sus hechos, fue probado. Entonces viene la prueba. Si tú pasas la prueba, subes en tu crecimiento espiritual. Pero si no, te quedas igual. O sea, no creces tampoco, pero no bajas. Entonces, eso es lo que explicaba nuestro hermano. Y tiene algo que ver de eso, ¿verdad, hermanos? Pero aquí el apóstol Santiago está diciendo que el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, entonces, hermanos, soportar. En primer lugar, hermanos, tenemos que entender que la tentación va a estar, va a existir en este mundo lleno de maldad y en este cuerpo que le gusta el placer, que le gusta el error, que le gusta corromperse, porque está corrompido por naturaleza. Es una vieja naturaleza que está existiendo. Dice Pablo, encuentro este cuerpo que se revela contra la ley de mi mente. Este cuerpo está, ahí está, le gusta, no le gusta sufrir para acabar pronto. Y siempre cuando tú resistes, o tú te gozas en la prueba o resistes ante la tentación, porque eso es lo que hay que hacer, o sea, gozarte en la prueba o resistir a la tentación, soportar la tentación, hermanos, va a haber sufrimiento. Y eso lo he aprendido en esos días, hermanos, yo lo quiero compartir y curiosamente Dios antes de llevarme a predicar ese pasaje, me mostró eso este fin de semana. Dios te lleva a soportar la tentación, a soportar la prueba y resistir o soportar la tentación. En la prueba hay que aprender a gozarnos. ¿Por qué? Porque el dolor, el sufrimiento, el enfocarte y no ser presa fácil de algún pecado o de alguna prueba, hermanos, produce dolor, pero después produce gozo. Es algo difícil de explicar, pero muy bonito de experimentar. Y yo lo he compartido, hermanos, se puede cortar, porque ahora yo entiendo las palabras del apóstol Pablo que dice, haced morir lo terrenal en vosotros, despojados del viejo hombre, no os embriaguéis con vino del cual hay disolución. Porque, hermanos, cuando alguien no resiste la tentación, siempre va a estar esclavizado. Entonces, cuando viene algo, lo que sea, lo va a poner en jaque o lo va a poner en mal posición y entonces en vez de reflejar la gloria de Dios, pues va a reflejar sus debilidades. Entonces, eso es lo que yo te quiero compartir en esta hermosa mañana. Mira lo que dice, resistir. Resistir, eso es importante, resistir, llevar tu cuerpo a una sobriedad en cuanto al pecado, ¿verdad? No estar ahí afectado por el pecado. Vamos a ir poco a poco, ¿verdad? Pero quiero avanzar, quiero avanzar. Pero bueno, cuando uno resiste, va día con día, entonces vamos descansando en esa recompensa, ¿no? Siempre hablamos de una recompensa, pero hermanos, realmente quien nos va a dar la fuerza, porque es por la fe, pues es Jesucristo, ¿verdad? Habrá un efecto, sí, pero al final esa corona de la vida se la daremos al Señor delante de su presencia y digamos, es por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia. Entonces, hermanos, descansamos en esta verdad y es lo que yo te quiero compartir, ¿verdad? Versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, hermanos, Él no tienta a nadie. Si recuerdan, Satanás fue el que probó a Job, ¿no? Si recuerdan, el que zarandeó como a trigo a Pedro fue Satanás. Dice el Señor, me ha pedido, dice, pero yo he pedido a Dios que no falte tu fe. Lo mismo que a Job, no le faltó la fe. Entonces, hermanos, no puede tentar Dios a nadie, ¿verdad? Eh, y es algo muy interesante, ¿no? Solamente cuando Dios te pide algo, ¿verdad? Es una prueba que va a hacerte crecer y jamás va a dejar algo que suceda, jamás va a dejar algo que suceda que no vaya de acuerdo a su justicia, a su santidad y rectitud, ¿verdad? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Yo te quiero compartir eso, hermanos. Miren, algo que he aprendido es que el cuerpo humano, todo lo que sea de placer,
de una manera negativa, hay una sustancia, lo voy a decir así, no soy médico, pero estudié un poquito acerca de una ponencia de la ciencia, cómo reacciona el cuerpo ante el placer, y placer malo, ¿verdad? Es acerca de la dopamina. Es esa sensación de cuando te enojas o cuando vas y buscas mucho azúcar o cuando llegas a pecar en cierta manera, por ejemplo, lo produce cualquier sustancia, cualquier tipo de hábito, los mismos juegos, el alcohol, las drogas, los mismos azúcares, ¿verdad? El exceso de azúcar, las bebidas energetizantes, como dije, las drogas, los videojuegos, la pornografía, la cuestión también sexual, lo que hace el mundo, ¿no? Practicar lo que es la sexualidad libre fuera del matrimonio, hermanos. Eso va relacionado con el ego, porque el ego quiere el placer y quiere más y más y más y más y más. Entonces el cuerpo, en el torrente sanguíneo, en las venas, segrega una sustancia, ¡fua! Y se siente. Es más, inclusive cuando hay un enojo, ¿verdad? O cuando hay un rencor, o te acuerdas si te pones mal, también eso se derrama, se expande en tu cuerpo. Y déjame decirte también que está en esa misma ponencia decía que desde simplemente de pensarlo se detonaba. Y entonces entendí algo muy interesante, hermanos, porque entonces la clave es cortar. Por eso el Señor Jesucristo decía, ¿verdad? Cualquiera que mata es culpable de juicio, pero cualquiera dice que se enoja contra su prójimo es igual como si hubiera matado. ¿Por qué? Porque con el simple hecho de pensar algo negativo, su cuerpo segrega, dice, y entonces hay que cortar. Por eso también otra parte dice que cualquiera que se meta con la mujer es su prójimo es culpable de juicio, mas yo os digo, dice el Señor, que cualquiera que la mirare para codiciar, está diciendo que tú puedes mirar, pero cuando tú ya codicias, cuando, lo tengo que decir, cuando tú ya empiezas a pensar cosas libidinosas, sexuales, con una persona que estás viendo, entonces el cuerpo empieza a soltar, entonces ya empiezas a pecar. Dice, también es culpable de juicio. Dice, entonces, ¿qué quiere decir? Que con esas expresiones Dios o Jesucristo nos levanta el estándar de la santidad de Dios, la verdad de Dios. Entonces, hermanos, eso no le agrada a Dios. Entonces aquí se cumple lo que dice Santiago. Es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces hay que cortar. Por eso el Señor dijo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtalo. ¿Qué quiere decir? Corta con cualquier actitud negativa y se puede cortar. Ese mismo argumento, que les digo, es interesante porque es cortar nada más. Simplemente se puede. Y él dice que 15 días, bueno, cierto tiempo se lleva para cortar. En oración, en soportar, en abstinencias. Es interesante, hermanos, como, por ejemplo, yo se los comparto, he estado tratando de disminuir el azúcar. Y entonces, hermanos, el cuerpo no, sufre. Pues es mejor que sufra en abstinencia del azúcar o de ciertas cosas que tú estás haciendo. Es mejor que duela, pero que después va a traer algo mejor. Y no solamente con eso, les digo, con cualquier actitud que tu corazón esté batallando, luchando, hay que cortarlo, porque se puede cortar, se puede soportar. Soportar es resistir, aunque traiga dolor, aunque el cuerpo se revele, aunque duela la cabeza, aunque pase lo que pase, este cuerpo se tiene que sujetar. Pablo decía, someto mi cuerpo. Entonces, hermanos, es algo interesante, soporta la tentación, porque hermanos, no podemos dejar ser atraídos y seducidos. Lo mismo, cuando alguien te responde mal, cuando alguien te ve mal, cuando alguien te insulta, hermanos, tú resiste. Y yo quiero compartirte algo, hay un pasaje que dice en Primera de Pedro, y déjame compartírtelo, versículo, capítulo 2, versículo 20, dice, no, versículo 19. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno y lo sufrís, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados, para que también, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, en quien cuando maldecían,
y no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto a al pastor y obispo de vuestras almas. Así que, hermanos, esta enseñanza es hermosísima, y es cortar, hermanos, es resistir. Entonces, dice Pedro, pues hay que resistir haciendo el bien. Se puede cortar, ya no podemos estar, pues dice el Señor, cuando lo maldecían no contestaba igual. Porque hasta cuando maldecimos, hermanos, cuando nos hacen algo, o que queremos tomar acción por nuestra propia mano, eso también ya es pecado, porque ya empieza esa sensación. Es la misma sensación, desde los alimentos azucarados o energetizantes, desde las cuestiones de adicción y vicio, y también desde la cuestión de relaciones entre los hermanos. Por eso también Pablo dice, soportaros los unos a los otros con amor entrañable. Y quiere decir, no pasa nada, te llega un hermano y te dice algo, tú ámalo. Es algo precioso, hermanos, de verdad. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. ¿En dónde tienes que enfocarte? En ti mismo. Si se contrista el Espíritu Santo, empieza el pecado. Y luego por eso dice el versículo 16, hermanos míos, no erréis. Lo mismo Pablo dice, no erréis. Hijitos míos, digo estas cosas para que no pequéis. Se puede, hermanos, se puede, gracias a Dios. Gloria a su nombre, hermanos. Versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, si desciende, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia, Él es perfecto, Él es verdad, y su verdad es perfecta y pura, hermanos. Es algo precioso. Y me recuerda otro pasaje, a ver si lo puedo encontrar. Dice, aquí dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, el Padre de las luces, en la justicia y la santidad de la verdad. Eso se relaciona con este pasaje, porque no hay variación, no hay mudanza, en la justicia y en la santidad de la verdad. Así que, hermanos, es algo preciosísimo. Versículo 18, y por último dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hermanos, somos cristianos, podemos soportar tentación por este pasaje, porque Él de su voluntad, de su palabra, la palabra de verdad, nos hizo nacer. No te está diciendo, si haces esto o si haces aquello, vas a hacer las cosas. No. Entonces entendamos las dos caras de las monedas. Somos salvos por gracia, por su voluntad, por su palabra de verdad. Él nos hizo hijos suyos, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Pero, hermanos, por esa realidad podemos vivir y soportar la tentación. Así que, hermanos, esperando que esta meditación te sea de mucha bendición. Yo sigo dándole vueltas a este entendimiento, pero también no solamente vueltas, sino vivirlos. Y se puede, hermanos. Es complicado, es difícil, pero se puede, y estamos llamados para eso. Cuando más ejercitas la fe, cuando resistes con el escudo de la fe, los dardos del enemigo, las pruebas, hermanos, te das cuenta y empiezas a tomarle más sabor y más valor a las cosas de Dios que a las cosas del mundo. Estás en este mundo, tienes que hacer cosas, tienes que trabajar, tienes que rodearte, tienes que ir a hacer las cosas, tienes que ir a comprar. Pero, hermano, esto es pasajero. Pero es mejor soportar haciendo el bien que estar pecando y soportando las consecuencias, y estando lejos o contristando el Espíritu de Dios. Así que, hermano, que Dios te bendiga. Excelente fin de semana, hermano. Saludos, ¿verdad? El hermano Eric Yael. Que tengas excelente jueves, perdón. Y ya mañana empezamos